Es por un contrato de Red.es del empresario Juan Carlos Barrabés, algo que ya investigó la Fiscalía Europea, una investigación que dejó sin efecto porque no encontró nada, y una investigación en la que, según nos cuentan fuentes jurídicas, no habría ninguna, en este contrato en concreto, no habría ninguna carta de recomendación de Begoña Gómez, pero el juez abre esta pieza separada por estos dos nuevos delitos y le pide informe a la Fiscalía para que diga si procede o no procede. Ya sé que es suponer, pero esto podría explicar por qué el retraso de las medidas cautelares no tiene nada que ver. No. No. Perfecto, pues nos vamos. Primero, esa última hora, el juez Peinado abre otra causa contra Begoña Gómez. Acababa de terminar y entregar para el jurado popular su investigación. Dice ahora que puede haber un delito con impacto en la Unión Europea. Esto es lo que acaba de decir el juez, que pide dictamen a la Fiscalía. Esto es lo que acaba de resolver Peinado, una causa en la que mete a la mujer del presidente, pese a que fuentes de ese entorno de Begoña Gómez dicen ni siquiera ha habido una carta de recomendación por su parte. Pero Peinado intenta abrir una nueva causa contra la mujer del presidente. Vamos hasta Plaza Castilla. Carla Cuña. Acaba de abrir el juez Juan Carlos Peinado una pieza separada por prevaricación y fraude con los intereses de la Unión Europea por un contrato que había firmado Juan Carlos Barrabés, el empresario socio de Begoña Gómez, con KPMG, un contrato en el que no estaría implicada Begoña Gómez, pero el juez Juan Carlos Peinado acaba de abrir esa nueva línea de investigación en un auto fechado ayer, el día que se acababa el plazo para decidir sobre sus medidas cautelares, que todavía no tenemos la resolución de las medidas cautelares, pero sí que tenemos un auto con una nueva pieza separada. La instrucción del juez Peinado chirría por todas partes. Ha pasado 72 horas para dictar cautelares, ha incumplido el plazo que establece la ley de enjuiciamiento criminal y no ha pasado nada. Y a esta hora todavía no sabemos si va a retirar o no el pasaporte a Begoña Gómez. La defensa puede ahora plantear una queja ante el Consejo General del Poder Judicial, pero es que el juez le abre una segunda causa. Lo que está viendo es una instrucción y una persecución a la mujer del presidente del gobierno, que a esta hora responde Moncloa. ¿Qué dicen, Cristina Cañedo? Javier, nos dicen desde Moncloa que esto es un despropósito. Aseguran que Begoña Gómez no tiene nada que ver con ese contrato y que no hay ninguna carta ni de recomendación ni ninguna gestión al respecto. Así que es la reacción de última hora. Desde Moncloa lo consideran un nuevo despropósito. Tenemos una última hora sobre el caso Begoña Gómez. Irma, cuéntanos. Te veo un rato ahí consultando. Sí, bueno, me lo estaba leyendo. Nada, ha abierto una pieza separada, una nueva pieza separada, por posibles delitos de prevaricación y fraude de los intereses de la Unión Europea. Es por un contrato de Red.es del empresario Juan Carlos Barrabés, algo que ya investigó la Fiscalía Europea, una investigación que dejó sin efecto porque no encontró nada, y una investigación en la que, según nos cuentan fuentes jurídicas, no habría ninguna, en este contrato en concreto, no habría ninguna carta de recomendación de Begoña Gómez, pero el juez abre esta pieza separada por estos dos nuevos delitos y le pide informe a la Fiscalía para que diga si procede o no procede. Ya sé que es suponer, pero esto podría explicar por qué el retraso de las medidas cautelares no tiene nada que ver. No. No. Perfecto, pues nos vamos. Y vamos con más asuntos, porque como diría Eduardo Mendoza, tercer día sin noticias de Peinado. Como sabrán, el pasado lunes citó a Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, en calidad de investigada. Además, le advirtió de que si no lo hacía, enviaría a la policía a buscarla. La ley establece un máximo de 72 horas para comunicar la apertura o no de juicio oral, que además debe ir acompañado de la decisión de tomar o no medidas cautelares. Lo cierto es que ya han pasado los 3 días que marca la ley y Peinado aún no ha comunicado su decisión. Porque lo que se dice es que es realmente chocante, aparte de lo chocante que ha sido para muchos juristas esta instrucción, el hecho de que la cite, que le advierte de que si no viene va a mandar la policía a buscarla, que se hace la vistilla o las 2 vistillas y que no haya
tomado medidas cautelares y que en estos 3 días tampoco, que son los que marca la ley, conozcamos si va a ir o se abre juicio oral, si va a ser conjurado, etcétera. Y sobre todo las medidas cautelares, que es la mujer del presidente del gobierno. Irene. Sí, a mí desde hace tiempo ya, en este caso, me parece que hay aspectos que pueden generar indefensión, la verdad. Yo creo que alguna otra vez ya lo he comentado aquí. No solamente después de la vistilla esta se produce sin que se haya resuelto un recurso que es crucial de la defensa de Begoña Gómez ante la Audiencia Provincial, diciendo por qué cree que no se tiene que celebrar un juicio conjurado. Y antes de que se resuelva ese recurso, que lógicamente lo lógico sería esperar, pues el juez decide convocar esta vistilla y ya tomar la decisión de si abre o no abre el juicio, ¿no? Yo quiero recordar solo que la Constitución española nos garantiza a todos el derecho a un juez imparcial. Y a todos, es a todos, aunque seas mujer del presidente del gobierno, también te protege la Constitución. ¿Y qué dices, que en este caso no lo es? Bueno, ahí lo dejo. Ahí lo dejas. Que nuestros espectadores son muy inteligentes, interpretan. Contrasta mucho esto, Pedro, con lo que ha hecho el juez Calama. El juez Calama, nada más acabar la toma de declaración, por ejemplo, en su caso dice que no hay que tomar medidas cautelares porque a nadie se le ocurre que el expresidente del gobierno, con el arraigo, con el conocimiento que hay de él, pueda fugarse del país. Podría pensarse lo mismo exactamente, o más aún, con más motivo, de la mujer del presidente del gobierno, que va con 3 escoltas, vive en Moncloa, y su marido es el presidente del gobierno. Por lo tanto, el juez Calama, dice rápidamente, nada más acabar, no hay medidas cautelares, podría haberlas tomado, dice que no, pero en este caso, Pedro, seguimos 3 días después, o sea, a las 9:40 creo que se incumplía el plazo que marca la ley para que el juez tome una decisión al respecto. Pues es que es injustificable. El juez está más obligado que nadie a cumplir con la ley. Y yo creo que en este caso ha tomado decisiones a lo largo de la instrucción muy discutibles. Yo no veo indicios claros de delito. Yo no soy juez, no quiero ser categórico, pero he seguido este asunto. No veo, por ejemplo, ánimo de lucro. Yo, en todo caso, lo que sí que veo que podría haber una conducta improcedente desde el punto de vista ético de la mujer del presidente, que debería haberse abstenido de meterse en estos asuntos, pero no veo claro que haya un delito. Y creo que la actuación, como digo, del juez ha dejado mucho que desear. Por lo tanto, lo mejor es que se dictara la apertura de un juicio y que ella pudiera defenderse, porque estoy convencido de que probablemente sería suelta, porque no veo que haya indicios contundentes de que ella ha tenido una conducta ilegal. Y después que diga la Audiencia Provincial, que es donde se celebraría el juicio, sí, si es conjurado o no, y lo que propone, o en principio, porque no tenemos tampoco el auto de apertura del juicio oral, lo que propone el juez es también, hablando con algunos jueces y juristas, que dicen eso, que es sorprendente que en cuanto a las medidas cautelares que van unidas a la apertura del juicio oral, no se sepa 3 días después si le retira el pasaporte o no a la mujer del presidente del gobierno. El hecho en concreto es ese, han pasado 3 días. También dicen que no es absolutamente inusual, que a veces por carga de trabajo pues puedes pasar otros días. Pero lo que marca la ley para el juez y para cualquier ciudadano es que, en este caso los jueces, en 3 días, 72 horas, dice literalmente, tiene que presentar tanto que decide sobre las medidas cautelares como, Antón, sobre si hay juicio o no hay juicio. Bueno, sobre todo si tenemos en cuenta que había juntado 2 trámites, la audiencia preliminar para comunicar la apertura de juicio oral, ¿no?, y la vistilla de cuestiones preliminares para agilizar el proceso. Con lo cual, o sea, juntamos 2 trámites para agilizar el proceso y ahora nos tomamos X días para emitir una resolución que yo creo que después de lo que ha hecho Calama en la Audiencia Nacional se lo pone realmente difícil para imponer medidas cautelares, en este caso a Begoña Gómez, cosa que yo desde luego no entendería, ¿no? Yo no creo ni siquiera que haya que hacerle un reproche moral, sinceramente. Begoña Gómez ya trabajaba con la Universidad Autónoma de Madrid, mucho antes. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que la mujer del presidente del gobierno no tiene derecho a tener una vida profesional mientras está su marido, o al revés, el que sea marido de una futura presidenta del gobierno tiene que renunciar a su vida profesional. Yo, sinceramente, creo que no hay
ni siquiera un reproche ético. Pero volviendo a las cuestiones penales y con la autoridad que me da haber sido objeto de una querella por injurias y calumnias por parte del juez Peinado, sinceramente, es otro elemento más de una instrucción que cuesta mucho trabajo entender, en términos estrictamente jurídicos. Un juez, por cierto, que ya no es la primera vez que, digamos, la carga de trabajo que le impide atender plazos, pues ha frustrado alguna que otra causa relevante. Pues yo sí creo que es pertinente la comparación que estamos haciendo con lo del juez Calama. Tú lo decías, Xavi, por las medidas cautelares, porque es verdad que la explicación que da para la no retirada del pasaporte de Zapatero pues es perfectamente aplicable también en el caso de Begoña Gómez, ¿no? Pero que además creo que hay un asunto de fondo. Yo creo que las decisiones de Calama, que las hemos visto por escrito en los autos, pero luego también con algunas decisiones que ha ido tomando en este mes, sí creo que han demostrado querer ser muy riguroso con un caso que yo creo que procede serlo. O sea, yo creo que los casos que afectan a personalidades políticas, como es el caso de Zapatero, o por supuesto a la mujer del presidente del gobierno, que además de ser muy mediáticos, son muy sensibles, sí requieren, como en tantísimas otras actividades, un plus de rigor, un plus de seriedad, un plus de cumplir también en forma y en fondo. Y te voy a decir una cosa, efectivamente sabemos que el plazo legal eran los 3 días, porque desde luego hoy en las redacciones de los periódicos estábamos muy tensos hasta el cierre, dando por hecho que como se cumplía el plazo iba a tener que entrar y ver cómo lo íbamos a hacer, porque realmente es un caso que sí, por supuesto, no vamos a detenernos ahora a hablar todas las polémicas que han rodeado la instrucción, pero creo que llegado a este punto y encontrándonos ya en el punto procesal en el que estamos, es bastante inexplicable que no se cumpla, como digo, ese fondo y forma, ¿no? Si era el plazo, yo creo que ya tampoco procede continuar. Ya te he oído también decir que no era del todo inusual, que podía ser por la carga de trabajo. Insisto, yo creo que si algo está demostrando, y además creo que precisamente por todos los ataques, que yo los critico mucho y creo que son en su mayoría injustificados, al Poder Judicial, creo que por la parte que les toca, tienen que ser completamente escrupulosos en casos de este tipo para evitar precisamente que se generen estos debates.